Siendo en forma de Dios, vive toda la creación, de siervo se vistió, hasta lo sumo se humilló, sufrió la muerte en sumisión, horrenda muerte en una cruz, inmenso amor le hizo descender a servir al pecador. Gracias sin igual, Cristo demostró, dio su vida a mi favor. Pon en mí la misma mente que hubo en Cristo, hazme tu siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús, hazme tu siervo para tu gloria. Soberano, inmortal, coronado en majestad, lavando mis pies, inocente de maldad, mas cargó mi iniquidad, tomando así mi lugar. Herido fue por mi transgresión y en silencio padeció por mi rebelión, sangre derramó, por su muerte vivo yo. Pon en mí la misma mente que hubo en Cristo, hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús, hazme un siervo para tu gloria. Pon en mí la misma mente que hubo en Cristo, hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús, hazme un siervo para tu gloria. Pon en mí la misma mente que hubo en Cristo, hazme un siervo
Buenas tardes, mis queridos hermanos y amigos que estáis escuchando esta retransmisión. Bueno, vivimos tiempos muy confusos y es por eso que ahora mismo tendremos que adaptarnos y tenemos bueno, hacer nuestros cultos, nuestras retransmisiones a través de YouTube y bueno, que los que no podamos ir a San Fernando, que por cierto, la iglesia sigue abierta. Los domingos a las 11:30 sigue habiendo nuestra reunión de culto para que las personas de San Fernando puedan tener un lugar donde ir a San Fernando en San Fernando. Y bueno, y nosotros los que no podemos ir allí porque no nos permite el gobierno, podamos tener también nuestra reunión de culto mediante, bueno, pues las plataformas y las cosas que tenemos a nuestra disposición, ¿no? Así que bueno, queridos hermanos, quiero animaros a que podáis descansar en el Señor porque vivimos tiempos muy difíciles, hay muchas cosas que no entendemos, empezamos a imaginarnos muchas cosas y bueno, yo quiero hoy, en esta mañana, animaros a todos los que estáis escuchando a que podáis, bueno, he dicho en esta mañana, pero es en esta tarde, que podáis descansar en el Señor. Es un momento donde tenemos que descansar en Cristo. El domingo no es la mañana del Señor, es el día del Señor, es el día completo. Y bueno, aunque sea por la tarde, aunque lo estemos escuchando ahora a las 7, pero sabemos que es el día del Señor y que el Señor está con nosotros. Así que bueno, quiero leeros un versículo que se encuentra en el Salmo 62, versículo 8, que dice: esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos, derramad delante de Él vuestro corazón, Dios es nuestro refugio. Hermano, esperemos en Cristo. Jesús volverá. Y aunque hayamos tenido quizás alguno una semana complicada, una semana difícil, una semana donde haya cosas que no entendamos, hermano, aunque hayamos pecado esta semana, aunque hayamos hecho las cosas mal, hayamos hecho cualquier tipo de cosa que no esté bien ante los ojos de Dios y hayamos estado mal, hermano, aunque no hayamos sentido la presencia de Dios en esta semana, pueden haber pasado muchas cosas a lo largo de esta semana, pero yo quiero animaros a que recordéis y penséis en quién es nuestro Dios, que es un Dios de gracia, un Dios de amor, un Dios de perdón, un Dios que entregó a su único Hijo Jesucristo para que pudiera darnos a ti y a mí esa consolación de que un día volveremos a encontrarnos con Él y Dios es nuestro refugio. Y cuando nos pasan estas cosas, tenemos que aferrarnos a Él, aferrarnos a la cruz, llorar nuestro pecado, llorar nuestra maldad, llorar nuestra falta de fe y aferrarnos a la cruz, aferrarnos a la roca que es Cristo, abrazarnos, engancharnos al cuello de Cristo y no querer soltarnos nunca de ahí. Hermano, esperemos en Él, porque Cristo un día volverá y su iglesia se tiene que preparar y se está preparando. Y ahora mismo estamos viendo con nuestro hermano Jimmy una serie de predicaciones de Apocalipsis y estamos viendo las iglesias y vemos cómo el Señor habla a cada iglesia y vemos que Apocalipsis es un libro que, como su mismo nombre indica, es revelación. El Señor no quiere revelar algo a través de este libro, tiene algo para nosotros y esperemos poder tener unos corazones abiertos y sensibles a poder escuchar la palabra del Señor. Así que bueno, teniendo esto presente, hermano, Dios es nuestro refugio, que lo sea así. Y vamos a empezar el culto, vamos a orar y vamos después a pasar a cantar unas cuantas canciones que estarán proyectadas y toda la iglesia podremos cantarla juntos desde la casa y luego pasaremos a la predicación de la palabra. Vamos a orar, hermanos. Padre, venimos ante ti, Señor, humillados, Señor, ante ti, Señor, y Señor, entendemos tu grandeza, entendemos tu palabra, que tú nos indicas
que tú eres santo, 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 y que en el lugar donde tú estás, tu presencia, allí, Señor, hay santidad. Señor, queremos alabarte, honrarte y glorificarte por medio de nuestras vidas, por medio de nuestro culto a ti. Padre, somos seres muy insignificantes y eso lo hemos entendido, Señor, gracias a tu palabra, de que somos seres muy insignificantes comparados con tu grandeza. Pero tú, a pesar de ser nosotros tan insignificantes, mandaste a tu Hijo a que pudiera venir a por nosotros y hacernos, Señor, herederos del reino de los cielos, Padre. Te damos gracias. Te agradecemos por esta cosa tan impresionante, Señor, por este misterio que nunca podremos entender, de que nosotros, siendo tan pecadores, tú, Señor, decidieras venir a morir por cada uno de nosotros, Padre. Gracias por tu grandeza, Señor, gracias por tu fidelidad, gracias por ser tan bueno, Señor. Ayúdanos, Padre, en esta tarde, Señor, ayúdanos a poder mirarte a ti, a poder entender tu palabra, Señor, a poder alabarte con rectitud, Señor, con una humildad en nuestros corazones, Señor, olvidando nuestra vieja naturaleza, olvidando lo que queda atrás, Señor, y centrándonos en el ahora y en mirar hacia adelante, Señor, centrándonos en el que tú nos has perdonado, en el que tú nos has amado, Señor, en el que tú estás cuidándonos, y poder, Señor, mirar hacia adelante, mirar a la cruz y agarrarnos a ella, Padre. Gracias por todo, gracias por tu misericordia. Abre nuestros corazones, abre nuestros oídos para entender tu palabra, para comprenderla y amarla y vivirla, Señor. Gracias por todo, bendito sea tu santo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Quién vive?
solo en ti hay gozo y salvación. Tu amor más alto que los cielos, tu gracia más honda que el mar, tu ley es mi sabiduría, mi bien mayor y mi necesidad. Señor, mi redentor y roca, de mi vida, fuerte defensor. Señor, tú eres mi espada contra el mal y escudo protector. Mi canción se acechan enemigos, esperanza en medio del dolor, mi bien en todo sufrimiento, refugio fiel en densa oscuridad. Señor, mi redentor y roca, de mi ruina, dulce Salvador, mi cruz y culpa en tus hombros, tú por mí sufriste hasta morir. Mas tú venciste a la muerte, en ti encuentro libertad. Mas tú venciste a la muerte, en ti encuentro libertad. Señor, mi redentor y roca, quiero vivir mis días para ti. Quiero vivir mis días para ti. Dios, Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela. En tierra y seca y árida, donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán. Así te bendeciré en mi vida. En tu nombre alzaré mis manos. Como de meollo y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca. Cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche, porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma apegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Pero los que para destrucción buscaron mi alma, caerán en los sitios bajos de la tierra. Los destruirán a filo de espada. Serán porción de los chacales. Pero el rey se alegrará en Dios. Será alabado cualquiera que jura por él, porque la boca de los que hablan mentira será cerrada.
fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo. Con su poder nos librará en este trance agudo. Con furia y con afán, Satán acosará, por armas deja ver su astucia y gran poder. Cual él no hay en la tierra. Nuestro valor es nada aquí, con él todo es perdido. Mas por nosotros luchará, de Dios el escogido. Es nuestro Rey Jesús, el que venció en la cruz, Señor y Salvador, y siendo el solo Dios, Él triunfa en la batalla. Aunque estén demonios mil prontos a devorarnos, no temeremos, porque Dios sabrá cómo ampararnos. Si muestra su vigor, Satán y su furor, dañarnos no podrá, pues condenado está. Por la palabra santa. Esa palabra del Señor que el mundo no apetece. Por el Espíritu de Dios muy firme permanece. Nos pueden despojar de bienes y hogar, el cuerpo destruir, mas siempre ha de existir. De Dios el reino eterno. Castillo fuerte es nuestro Dios. Castillo fuerte es nuestro Hermanos, Apocalipsis capítulo 2, del versículo 8 al 11. Vamos a leer Apocalipsis 2, del versículo 8 al 11. Dice así la palabra del Señor. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto.
Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Amén. Alex, hermano, ha sonado la cámara, no sé si está todo bien. Pues echarle un vistazo. ¿Todo bien? Nuestros hermanos, queridos hermanos que no viven en San Fernando, tienen el culto retransmitido y tenemos que procurar que se grabe bien. Si no, me tocará predicar 2 veces hoy. Sí. Gloria al Señor, bendita sea su palabra. Hermanos, en este texto Jesús vuelve a dirigirse al pastor de la iglesia. Esta vez lo hace a la iglesia en Esmirna. Escribe al ángel de la iglesia que está en Esmirna. Y ahora cada vez que Jesús se presenta, en cada epístola, lo hace en consonancia con el mensaje que tiene para esa iglesia. Cada vez que Jesús hace una presentación de sí mismo, lo hace con una relación en base a lo que va a decir. Y en primer lugar, en esta ocasión, Jesús señala que Él es eterno, con la expresión el primero y el postrero. Jesús no tiene principio ni final. Él lo llena todo en todo tiempo. Él es eterno. Ahora, en segundo lugar, lo que Jesús resalta de sí mismo es que Él alude a su victoria sobre la muerte en la resurrección cuando Él dice, el que estuvo muerto y vivió. Jesús señala que Él realmente estuvo muerto, Él murió, pero que venció a la muerte por medio de volver a la vida. De manera que Jesús es el eterno Hijo de Dios, que realmente venció a la muerte y se levantó en gloria. Jesús resucitó, y esa es la base y el fundamento de nuestra esperanza. No solamente Él resucitó, sino el Jesús, porque no resucitó cualquiera. Es el hecho de que Jesús, el eterno Hijo de Dios, el Dios hecho hombre, resucitara lo que debe dar esperanza y gozo al creyente, porque así como Él vive, nosotros viviremos en Él. Y ahora este Jesús glorioso se dirige a la congregación en Esmirna. La ciudad de Esmirna era también, al igual que Éfeso, una ciudad importante en Asia. Cuando hablamos de Asia, en la Escritura se refiere a la zona donde está actualmente Turquía, esa península, la actual Turquía. Esmirna estaba ubicada en un lugar estratégico, en la costa del mar Egeo, y tenía también un puerto importante, era un lugar muy comercial. Se cuenta además que era una ciudad muy hermosa, que la cuidaban muy bien, y era una ciudad próspera económicamente. Pero lo que realmente le dio a Esmirna mucha importancia durante el Imperio Romano fue que esa ciudad siempre se posicionó muy favorable al régimen, a César, a las instituciones. Eran, por así decirlo, muy pelotillas al Imperio Romano. Siempre querían ganarse el favor del imperio. Y eso provocó que desde el poder, desde el Roma, siempre se buscara proteger y ayudar a esa ciudad. Y ahora esa iglesia próspera, muy fiel al régimen, muy en consonancia con lo que se hacía desde el poder central, que la iglesia, es decir, a esta iglesia es a la que el Eterno que resucitó se dirige para entregarle un mensaje que es también para nosotros hoy. Jesús empieza con una consideración y con una aclaración muy importante. Él dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Lo primero que hace Jesús es decirle que Él conoce sus obras, es decir, Él la está observando, Él está caminando por en medio de ella. Él no se despista, Él está al tanto de lo que ocurre en la iglesia, Él no se desentiende de su amada. La iglesia en Esmirna estaba pasando una tribulación, estaba pasando un momento difícil, de dura persecución. La iglesia estaba siendo azotada, marginada, humillada, y en todo eso Jesús está pendiente de su iglesia. Él no la abandona, Él está ahí con ellos. Yo conozco tus obras y tu tribulación. Y ahora Jesús resalta el hecho de que esa iglesia era una iglesia en cuanto a lo material pobre. Y tu pobreza, dice. Aunque la ciudad en Esmirna era un centro comercial prominente y había muchas oportunidades de negocio, la iglesia estaba sufriendo una pobreza extrema.
Ahora, eso era debido a que la lealtad al Señor provocaba que la mayoría de las puertas comerciales se cerraran. Poca gente quería tener relación con los cristianos, que eran traidores al imperio que ellos tanto querían favorecer. Una ciudad que quería mantener su famosa lealtad al imperio romano rápidamente marginó a ese grupo de locos que predicaban que César no era Señor. Los cristianos no podían mantener sus negocios porque nadie les compraba. Mucha gente no quería tener relación con ellos y además no podían mezclarse en la vida social pagana que mantenían en Esmirna. Los cristianos no participaban de su desviación moral, no participaban de sus fiestas a los dioses paganos, etc. Y Cristo conocía perfectamente la situación en la que se encontraban y Él reconoce que su situación era muy difícil. Muy difícil. Yo conozco tu situación, tu tribulación y tu pobreza. Pero a pesar de eso, a pesar de que la situación era adversa, a pesar de que eran unos marginados sociales, que eran arruinados por causa de su fe, Jesús les dice que en realidad eran ricos. Ahora imaginemos a un padre de familia, miembro de la iglesia en Esmirna, que ha perdido todo su negocio, no tiene nada para comer esta semana, su familia le ha dado la espalda, sus amigos no quieren ayudarle, no encuentra trabajo, uno de sus hijos está desnutrido, otro ha fallecido hace un mes a causa de no poderle darle de comer como es debido, y ahora este hombre está en la iglesia mientras la carta es leída. Y de momento todo parece normal, el pastor abre la carta, lee que Jesús se presenta de forma gloriosa, la carta sigue diciendo que la iglesia está pasando un momento difícil, que está viviendo una terrible pobreza, y ante todo eso ese hombre va sintiendo diciendo que me lo digan a mí. Y todo va bien hasta que el pastor llega a la frase y dice, pero tú eres rico. Ahora, ¿cómo que yo soy rico? ¿Os imagináis por un momento cómo podía haber sentido ese hombre en ese momento? ¿Cómo reaccionarías tú? Si de repente Jesús te dice, estás en la miseta y dice, pero tú eres rico. Yo estoy prácticamente convencido que yo al menos no estaría de acuerdo con Jesús. Pero lo que Jesús hace en este punto es reconocer su verdadera posición delante de Dios, como ricos y no como pobres. Los hermanos de Esmirna no tenían bienes en esta tierra, pero eran realmente ricos espiritualmente, y eso era verdaderamente mucho más valioso que todo el oro del mundo y toda la estabilidad del mundo. El Señor Jesús dice, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde los ladrones minan y hurtan, sino haceros tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Hermanos, los bienes de este mundo perecen, no sirven para la eternidad. Y por esa razón podemos ser muy ricos en este mundo, pero realmente ser muy pobres para la vida venidera. Los cristianos debemos aprender a verlo todo a la luz de la eternidad. Esa es una asignatura pendiente. A aprender a vivir con los ojos puestos en la eternidad. Si no tenemos dinero, es necesario reconocer la realidad terrenal que debemos afrontar y buscar una solución a esa situación. Vivir con los ojos puestos en la eternidad no significa vivir en el mundo de Yuppie. Somos realistas con lo que ocurre aquí. Lo que significa vivir con los ojos puestos en la eternidad es que reconocemos lo que pasa aquí, pero lo que pasa aquí no nos define ni nos domina. Es muy importante comprender que la verdadera riqueza es la que está en los cielos. Y Pablo les enseña la misma verdad a los corintios. Me encanta este pasaje cuando Pablo le dice a los corintios, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros, con su pobreza, fueseis enriquecidos. Ahora, Pablo aquí no se está refiriendo a dinero ni a bienes de este mundo. Él habla de una pobreza y de una riqueza espiritual. Lo que está diciendo Pablo es lo que dice en Filipenses capítulo 2, que Jesús, siendo Dios y disfrutando de la plenitud de todos los privilegios como Dios, Él voluntariamente se despojó de lo suyo, se despojó de su gloria y vino a este mundo como siervo y tomó una cruz. Jesús permitió ser tratado como un miserable espiritual, como un sucio pecador, y en ese sentido Jesús se hizo pobre.
Y es por esa única razón que nosotros, siendo realmente unos miserables pecadores, estando totalmente en bancarrota, podemos ser realmente enriquecidos, porque en Cristo realmente somos enriquecidos. En Cristo realmente lo tenemos todo, aunque no tengamos nada más. Si tú tienes a Jesús y no tienes nada más, lo tienes todo. Si tú lo tienes todo y no tienes a Jesús, no tienes nada. Nada. Jesús dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. ¿Por qué? Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Hermanos, en el día del juicio final, cuando te enfrentes a la eternidad y estés cara a cara con Dios, ¿de qué te va a poder valer el éxito, los trofeos, la cuenta bancaria, la estabilidad, la buena salud? ¿De qué te valdrá todo eso para ganar tu alma? Yo me imagino el momento en el que Lionel Messi se pare delante de Jesús y le enseñe los balones de oro, y va a ser tan ridículo. Yo me imagino el momento en el que Rafa Nadal le enseña al Señor todos los Roland Garros que ha ganado, y va a ser tan ridículo. Yo me imagino el momento en el que Bill Gates le enseña la cuenta bancaria a Jesús, y va a ser tan ridículo. ¿De qué te vale todo eso si pierdes tu alma? Desperdiciando la vida tras las cosas de este mundo. Pero aquellos que lo han dejado todo, que han renunciado a todo para seguir a Jesús, son los que realmente son ricos. Aunque en este mundo perezcan de hambre, en la eternidad tendrán vida, y vida en abundancia. Siendo pobres, son realmente ricos. Hermanos, nos enfrentamos a una crisis mundial debido a la famosa pandemia, que nos está taladrando ya la cabeza. Escuchamos todo el rato lo mismo: coronavirus, coronavirus, coronavirus. La incertidumbre, el miedo, la miseria y el hambre están muchas veces presentes, y otras muchas están a la vuelta de la esquina, asomando, acechando. Casi con toda seguridad, la mayoría de nosotros, la gran mayoría, vamos a pasar por un momento difícil. Muchos de nosotros vamos a pasar dificultades para llegar a fin de mes. Algunos de nosotros es posible que tengamos dificultades incluso para poder comer. Cuentan los analistas económicos, yo de esto no sé mucho, pero cuentan que vamos a enfrentarnos a una recesión a la par de las de la guerra. Nunca ha habido una crisis como la que va a haber desde la guerra civil, hermanos. El PIB, el Producto Interior Bruto, este año va a bajar casi un 20%. Es una ruina. Y nosotros los cristianos no vivimos en el mundo de Yuppie, entendemos esto, leemos los datos y los enfrentamos. Pero ante esta realidad es muy importante recordar esta verdad. Los cristianos somos ricos, aunque seamos pobres. Es momento, hermanos, de ser solidarios, de ser generosos, de coger la mitad de lo que tengas en tu nevera y darle al que no tiene nada, el que tenga 2 capas de una. Es momento de ayudarnos mutuamente, de verdad, de poner por obra lo que decimos creer, amén a eso, pero sobre todo es momento de mirar al Señor y de comprender de manera más profunda que nosotros no somos de este mundo. Es momento de mirar a Cristo y confiar en Él. Es momento de dejar de mirarnos a nosotros mismos y a nuestras circunstancias y aprender a proclamar que aunque la nevera esté vacía, si yo soy realmente un hijo de Dios, soy realmente rico. Debo sentirme como alguien realmente rico, y esa bendición no me la puede quitar nadie, ni el coronavirus, ni el gobierno, ni la situación, ni la nevera. Soy rico en Cristo Jesús. Amén. Los hermanos de Esmirna estaban sufriendo una fuerte tribulación, una fuerte pobreza, y esa tribulación era provocada en parte, dice el texto, por las denuncias continuas de la comunidad judía. Aquellos judíos que no aceptaban a Jesús como el Mesías esperado eran los más agresivos a la hora de perseguir a la iglesia en la época del primer siglo.
Los judíos espiaban a los cristianos, los denunciaban, los injuriaban, entraban de forma encubierta para enseñar herejías en la iglesia, trataban de dividir las congregaciones. Realmente, hermanos, el odio de los judíos hacia el cristianismo fue una de las principales causas de sufrimiento en la iglesia primitiva. Y Jesús reconoce esto y dice que Él conoce la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Muy fuerte. El Señor habla fuerte. Aquellos miembros de la comunidad étnica de Israel que no reconocen a Jesús como el Mesías y rechazan el Evangelio son realmente enemigos de Dios. Estos van a ser los más interesados en perseguir a los seguidores de Jesús, ya sea de forma física, como ideológica, como teológica. Son enemigos de la cruz de Cristo. Pablo lloraba por ellos, quisiera ser anatema por amor a los que son mis hermanos según la carne, pero son enemigos de la cruz. De hecho, hermanos, los precursores de la crucifixión de Jesús fueron sus propios compatriotas. Cuando Pedro se levanta en Pentecostés, en el famoso sermón, dice: sepa pues, ciertísimamente, toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Hermanos, existe una tendencia en la actualidad evangélica hacia el judaísmo muy preocupante, muy preocupante. En el mejor de los casos, yo creo que es debido a la teología dispensacionalista que surgió en el siglo XIX. Es decir, hay una corriente muy sutil que hay por allí que es aceptable. Yo respeto esa corriente teológica, pero creo que es un error y que puede traer consecuencias graves. Hay algunos cristianos que a partir sobre todo del siglo XIX, con una nueva forma teológica llamada el dispensacionalismo, creen que el pueblo de Dios está dividido entre el Israel étnico y la Iglesia, que la nación de Israel sigue siendo el pueblo de Dios. Hay cristianos que piensan que Dios tiene dos pueblos, la Iglesia e Israel, y que Dios tiene un plan determinado para cada una de de esos pueblos. Para mí eso es un grave error de hermenéutica, de interpretación de la Biblia, que hace que muchas partes de las Escrituras sean distorsionadas o mal comprendidas. Y yo creo que muchas veces hay un aroma a judaísmo en las iglesias, en parte por responsabilidad de esta corriente teológica que tanto ha confundido a mucha gente. Pero lo que realmente me parece preocupante es la corriente de los llamados judíos mesiánicos u otros grupos que judaizan el Evangelio, que directamente judaizan el Evangelio. Hay sectas que opinan que para ser un seguidor de Cristo debes guardar aspectos del anterior pacto. Hay algunos que son más radicales y llegan a circuncidarse, hermanos, de verdad. Llegan a circuncidarse. O llegan a guardar el sábado como el Shabbat judío. Pero otros cristianos, que a lo mejor no caen en esos errores de forma tan radical, sí caen en el sutil error de considerar que algunas tradiciones, fiestas, palabras o costumbres judías tienen alguna trascendencia o algún valor espiritual. Y vemos a iglesias en España que usan palabras hebreas como shalom, y se saludan así, shalom alejem. O se dirigen a Cristo como Yeshua Namashaya. Yo he estado en iglesias y de repente Pepito, que vive aquí en la calle San Agustín, empieza a hablar en hebreo. Digo, ¿pero qué le pasa a este hombre? Yeshua Namashaya, Shalom Adonai. Habla castellano, Pepito. Si te llamas Paco. Si tú no eres judío. ¿Por qué hablas así? Vemos iglesias que celebran la Pascua, que celebran la fiesta de los tabernáculos. Hay congregaciones, hermanos, que en abril, cuando es Semana Santa, quedan y comen cordero con hierbas amargas. Y todas estas cuestiones, ¿por qué son peligrosas? Porque en el fondo, aunque te lo nieguen por activa y por pasiva, en el fondo esconden la sensación de que todos esos actos tienen algún valor espiritual en sus vidas. Hay algo ahí, te dicen. Y esta corriente me parece muy peligrosa y debemos dejar algo muy claro en esta congregación. Todo esto
que fue trascendental en un tiempo, ya no tiene absolutamente ningún sentido celebrarlo ni considerarlo en el nuevo pacto, porque todo eso era sombra de Cristo y Cristo ya vino para darle su debido cumplimiento y su perfecto significado. Y también debemos dejar claro a todas aquellas personas que ya sean judías, chinas, australianas o de Punta Umbría, me da igual, todas esas personas que rechazan a Cristo como su Señor y su Salvador no forman parte del pueblo de Dios, sino que son hijos del diablo que necesitan urgentemente creer en el Evangelio de Cristo. Y no lo digo yo, lo dice Juan. El que cree en el Hijo tiene la vida. Tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo, todo el que rehúsa creer en el Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, a estos les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Tú miras, bueno, pero es que los judíos tienen una relación con el Padre por el antiguo pacto y tal. Primera de Juan 2:23. Todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. Querido amigo judío que me escuchas en Jerusalén, si hay alguien que me escuche por internet, si no crees en Cristo, no tienes una relación con Adonai. Él no es tu Padre. Lo dice el apóstol Juan, lo dice un judío. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. No importa de dónde vengas. No importa cuál sea tu apellido, tu descendencia étnica, si estás circuncidado o no. Si tú no tienes al Hijo, si tú niegas al Hijo, no tienes al Padre. Porque el Padre ama al Hijo y todas las cosas las ha entregado en su mano. Y hoy en día vemos a comunidades que dicen ser judías, pero en realidad no lo son. Comunidades étnicas que hablan hebreo, que conocen la ley de Moisés, que se ponen un gorrito en la cabeza, que van a orar al muro de las lamentaciones, pero esas personas en realidad no son judías en el sentido espiritual, porque tal como dice Pablo, no todo el que desciende de Israel es israelita. Solamente creer en el verdadero Israel de Dios, que es Cristo, la raíz de David, eso hace que verdaderamente formes parte del pueblo de Dios. Hermanos, los llamados judíos hoy en día, la nación étnica de Israel, esa gente sigue esperando que el Mesías venga por primera vez. Han tropezado, han caído del pacto con Moisés, no son el pueblo de Dios y necesitan creer en Jesucristo para poder ser salvos de la misma manera que el resto del mundo. ¿Qué necesita un judío para ser salvo? Creer en Jesús. Lo mismo con chino, lo mismo con catalán, lo mismo que alguien de Zambia, lo mismo. Igual, todos aquellos lugares que se oponen al Evangelio de Cristo, por mucho que lean la Torá, que sepan la Midrash de memoria, no son más que sinagogas de Satanás, que recibirán su juicio a su debido tiempo si no se arrepienten. Y estos falsos judíos, estos judíos de apellido, pero que no eran espiritualmente israelitas, estaban persiguiendo duramente a la iglesia del Señor en Esmirna, y sus mentiras todavía siguen hoy siendo una amenaza sutil para la iglesia. Hermanos, tengamos mucho cuidado con las sinagogas de Satanás y con todas estas corrientes judaizantes que tanto atraen al pueblo de Dios. No es necesario, hermanos. En Cristo tenemos acceso directo al trono de la gracia por su único y perfecto sacrificio en la cruz. Y amemos a los judíos, claro que sí. Horrible es el odio a los judíos que muchas veces algunos cristianos han profesado. Eso es algo incongruente. Tenemos que amar a esa nación, como tenemos que amar a cualquier otra, y tenemos que orar por ellos, como que tenemos que orar por cualquier otra. Y vayámonos a Israel y hagamos turismo ahí, claro que sí, hay un interés cultural por todo eso. Y yo tengo ganas de ir a ver el Muro de las Lamentaciones, ir a ver el desierto del Qumrat, ir a ver el Jordán, perfecto, muy bonito, por ahí estuvo Jesús, el mar de Galilea, qué guay, qué chulo, me hago una foto y, bueno, no tengo Facebook, si no la colgaría en Facebook, pero no tiene ningún valor espiritual, allí no pasa nada. Las aguas del Jordán son H2O como las aguas del Guadalquivir, lo mismo. Y no entender esto, hermanos, es superficializar el Evangelio de Cristo. Es ser una persona mística que busca espiritualidad donde no la hay. Los hermanos de Esmirna estaban padeciendo
tribulación, pobreza, persecución, acoso de la comunidad judía, pero Jesús les dice que la cosa se va a poner peor. Versículo 10. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Hermanos, Jesús les dice que van a padecer. Jesús les advierte que el diablo va a conseguir apresar a algunos de ellos, que las fuerzas de las tinieblas van a ganar terreno y que van a pasar por un momento aún más difícil. Jesús les dice que tendrán tribulación por 10 días. Y eso aquí hay que entenderlo también de forma simbólica. Sabéis que los números en Apocalipsis muestran conceptos, no es algo literal. Jesús se refiere a un periodo completo de tiempo no muy largo. El número 10 indica plenitud, pero no muy largo. La persecución iba a ser intensa, las consecuencias desastrosas. La tribulación que iban a pasar sería por un periodo de tiempo determinado que Cristo tenía perfectamente definido. Vais a pasar tribulación por 10 días. Oh, hermanos, esto debe alentar nuestro corazón, porque finalmente el que controla los tiempos, el que dictamina el devenir de todo lo que nos pasa es Dios. El diablo no es el que decide, el que tiene la última palabra y el control de todo lo que nos ocurre es el mismo Señor Jesucristo. Y ante esto Jesús les llama a no temer en nada lo que les va a padecer, lo que van a sufrir. Los creyentes de Esmirna debían enfrentarse a la realidad de su sufrimiento. Pero en medio del sufrimiento el Señor les insta a confiar, a poner su mirada en Él, a verse realmente como ricos, a saber que Jesús lo tiene todo bajo control. Hermanos, no hay nada que nos acontezca en lo que Jesús, en lo que Cristo no tenga el absoluto gobierno y control de todo lo que pasa. Y es en esa verdad que el creyente debe descansar en todas las situaciones a las que se enfrenta. Hermano, de hecho, el mismo Jesús les dice que todo lo que van a pasar tiene el propósito de que sean probados. Les dice que va a ser por un periodo determinado y les dice cuál es el propósito de esa tribulación. Vais a ser probados. Iglesia, la fe es un don precioso que recibimos del Señor. Pero es un don precioso que madura y se fortalece por medio de la aflicción. El sufrimiento es el mejor agente purificador de esa fe que decimos tener. Es en medio de la aflicción que realmente podemos conocer lo que realmente somos en Cristo. Porque mira, cuando las cosas van bien, todos decimos que somos seguidores de Jesús y es muy fácil parecerlo. Pero cuando las tropas romanas se acercan para prender al Señor, cuando Jezabel se levanta con un ejército para perseguir al profeta, oh hermanos, es cuando se ve lo que realmente somos. Cuando aparece el sufrimiento, el hambre, el dolor, la pérdida, la tentación, la tortura, la persecución, el desengaño, es entonces cuando realmente podemos conocer cuál es la medida de la fe que nosotros decimos tener. Y Dios nos da el regalo de que seamos probados para que nosotros podamos saber lo que realmente somos. Hermanos, es por medio de la aflicción cuando muchos se apartan mostrando lo que realmente siempre fueron, o muchos dan un testimonio hermoso de confianza y gozo en Cristo y Dios es glorificado por medio de ellos. Y los hermanos de Esmirna necesitaban ser probados, necesitaban ser purificados, necesitaban que su fe pasara por el crisol de la prueba. Y mucho me temo, querida iglesia, que nosotros también lo necesitamos. Mucho me temo que toda esta historia del famoso coronavirus está probando y nos seguirá probando a todos para que sepamos lo que realmente somos cada uno en Cristo. ¿O no es verdad que te descubres desanimado cada 2x3 cuando cualquier cosa te zarandea? ¿O no es verdad que se te apaga el gozo y las ganas de venir a la iglesia cuando cualquier detalle no te gusta? ¿O no es verdad que ante la muerte, la desesperación y las noticias que nos ametrallan la cabeza durante día y noche, tú no piensas, ¿dónde está Dios ahora? ¿O no es verdad que tienes miedo de infectarte y no confías en el Señor? ¿O no es verdad que hay gente que decide no venir a la iglesia porque tiene temor de coger un virus en la iglesia? ¿O no es verdad? ¿O no es verdad que cuando escuchas que hay miseria, hambre,
temes realmente por tu cuenta bancaria y dudas de si realmente vas a tener provisión o no la vas a tener. ¿O no es verdad que en esta época de sufrimiento, en la que tanta gente está pasándolo mal, tu generosidad y tu hospitalidad está por los suelos? Y cuando te miras al espejo, tú sabes que deberías hacer mucho más de lo que haces. Igual que hablo por ti, hablo por mí. ¿O no es verdad que este momento nos está zarandeando y realmente tú en tu conciencia sabes que hay algo en lo que tú no estás llegando a lo que debería ser? Hay algo que no coincide entre lo que tú dices creer y lo que tú piensas, sientes y haces. Y es por medio de esta aflicción, cuando tú pasas por el calor de la prueba, que tú descubres lo que eres y puedes clamar al Señor y puedes decirle: Señor, ayuda, creo, pero ayuda a mi incredulidad. Hazme más como tú, quiero confiar más en ti, quiero dejar estos pecados, quita el desánimo, quita la desesperación, quita la falta de gozo, quita la falta de generosidad, quita el mirarme a mí mismo, porque sin coronavirus yo no hubiera podido ver cuán débil, frágil y miserable soy, y esto me da la oportunidad de correr a tus brazos, Señor. Y te doy las gracias. Gracias, Señor, porque si no yo no vería cuán frágil, cuán débil, cuán miserable, cuán pobre realmente creo que soy y cuán realmente rico soy en ti. Cuando venga la prueba, cuando estés entre la espada y la pared, cuando la aflicción se presente mordiéndote el alma, cuando no veas salida, cuando llegue la desesperación, recuerda estas palabras de Cristo sobre tu vida: no temas. No temas, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y es sobre la base de esta confianza que Jesús nos llama a la fidelidad. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Gloria a Dios. Hermanos, Jesús exhorta a la Iglesia a ser fiel hasta la muerte. Ahora, esta expresión, la traducción podría ser interpretada mal por nosotros. No significa que debemos ser fieles hasta que nos muramos. No es en cuanto a tiempo. No, lo que dice el original de forma más concreta es que debemos ser fieles aunque nos maten. Hasta la muerte. Sé fiel aunque te cueste la vida. Jesús le está diciendo a la Iglesia que incluso cuando esté amenazada de muerte permanezca firme. Jesús nos está diciendo que seamos fieles aunque nos cueste la vida. Y ahora bien, si debemos estar dispuestos a poner nuestra vida por Cristo, la pregunta que yo te hago: ¿dónde queda nuestra comodidad? ¿Dónde quedan nuestros bienes? ¿Dónde queda nuestra libertad? Nuestros hijos, nuestros deseos, nuestros placeres, nuestros intereses. Nada de eso puede estar por encima ni por delante de nuestra fidelidad a Cristo. Hermano, Jesús es nuestro Rey, no el coronavirus. Jesús es nuestro Rey, no mis deseos. Jesús es nuestro Rey, no nuestros proyectos. Jesús es nuestro Salvador. Jesús es nuestro Señor. Él se pasea por en medio de su iglesia y la gobierna. Él es el dueño de todo el universo. Él es el dueño de tu persona. Escucha esto. Si tú y yo ahora podemos respirar, podemos amar, reír, pensar, cantar, es porque Jesucristo, en su infinita misericordia, nos regala ese don. Y solo a Él, y exclusivamente a Él, le debemos dar toda la gloria y toda la honra y todo el honor. Él es el único merecedor de nuestra fidelidad absoluta, porque todas las cosas son de Él y por Él y para Él. Y por eso el Señor Jesucristo se puede parar delante de sus discípulos y decir de forma justísima: el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Porque si tú tienes algo en esta vida, si yo puedo ver cada día la cara, la sonrisa de mi Abraham sonreírme, y a mi bebé y lo puedo coger y achuchar, si yo tengo ese don, es porque Jesús de Nazaret, el Rey del universo, me lo concede, porque de Él proceden todas las cosas y todo es para su gloria. Oh, hermanos, la gracia de abrazar a mi esposa cada mañana es de Cristo. La gracia de ver a mis hijos sanos es de Cristo. La gracia de yo poder respirar y predicar es de Cristo. Si yo no tuviera a Cristo, no tendría nada. Es el que sustenta mis fuerzas.
Y ahora este Jesús glorioso te dice, vas a pasarlo mal. Alex, vas a pasarlo mal. Chari, vas a pasarlo mal. Isabel, vas a pasarlo mal. Herminia, vas a pasarlo mal. Jordi, vas a pasarlo mal. Ser cristiano no es vivir en el mundo de Yupi. Jesús nunca nos trata como ingenuos. Nos dice la verdad. Pero no temas. No temas. Y sé fiel a tu Señor, aunque te cueste la vida. Ahora Jesús, a todos aquellos que perseveren, a todos los que sean fieles, incluso si les cuesta la vida, a esos les promete la corona de vida. Jesús promete coronar eternamente a aquellos que hayan sido atribulados, perseguidos, azotados, maltratados, arruinados, martirizados o incluso asesinados por causa de la fe. Jesús les promete la vida eterna a aquellos que permanezcan firmes y sean fieles, pase lo que pase. En este mundo vamos a sufrir, vamos a pasar hambre, vamos a pasar necesidad, sí, vamos a pasar miseria, vamos a ser avergonzados, pero si permanecemos en pie, cuando lleguemos a la presencia del Señor, recibiremos una corona de vida, seremos vestidos en gloria, seremos libres de toda opresión, seremos abrazados, consolados y recibidos en un lugar donde no habrá llanto, ni dolor, ni hambre, ni enfermedad, ni pena, ni angustia, donde podremos saber y entender perfectamente lo que es el amor y el propósito final para lo que hemos sido creados, que es conocer a Dios, a amarle y disfrutar de Él para siempre. Hermanos, allí seremos salvos de toda opresión y de las tinieblas, eternamente salvos, porque el eterno Hijo del Dios vivo vino al mundo y estuvo muerto pero resucitó, porque el primero y el último estuvo muerto pero ahora vive por los siglos de los siglos, porque Jesús venció, y si estamos en Él, si estamos aferrados a Él, si confiamos en Él, todos nosotros somos más que vencedores. Oh, el apóstol Pablo, me encanta este pasaje, dice, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Ves? El centro siempre es Él. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, justificó. Y a los que justificó, glorificó. Ya está hecho. Ya está. Y Pablo dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con Él también todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios si Cristo es el que murió? ¿Quién condenará? Dios es el que justifica. Cristo murió, mas aún resucitó. El que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por todos nosotros. ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? ¿Quién? Y Pablo dice, tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Y aquí Pablo se pone en plan realista, no vive en el mundo de Yupi. Dice, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas al matadero. Pero dice antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gloria sea su nombre. Gloria sea su nombre. Hermanos, para terminar quisiera leer el testimonio de Policarpo. Policarpo fue un discípulo directo del apóstol Juan, el que escribió el libro de Apocalipsis, y fue el pastor de la ciudad de Esmirna durante varias décadas. Es bastante probable, aunque no seguro, pero es bastante probable que Policarpo ya fuera el pastor de Esmirna cuando se recibió esta carta.
Es decir, que es probable que el ángel de Jehová el ángel que está en Esmirna fuera Policarpo. Lo que seguro que es así es que en el año 155 después de Cristo, Policarpo era pastor de Esmirna y Policarpo fue quemado vivo en una pira. Fuentes históricas narran el siguiente diálogo y cito un extracto del libro Más que vencedores de William Hendrickson. Dice así: fiel hasta la muerte, este venerable obispo fue quemado vivo en una pira en el año 155 después de Cristo. Se le pidió solamente que dijera: César es Señor, pero él rehusó hacerlo. Llevado al estadio, el procónsul le instó diciendo: jura, maldice a Cristo y te pongo en libertad. Policarpo le respondió: 86 años le he servido y nunca me ha hecho sino bien. ¿Cómo entonces puedo maldecir a mi rey y salvador? El procónsul seguía insistiendo y el anciano le respondía: puesto que estás insistiendo inútilmente a que jure por la fortuna de César y pretendes no saber quién soy y lo que soy, escúchame declarar con toda intrepidez que soy cristiano. Luego el procónsul le respondió: tengo aquí cerca unas fieras a las cuales te arrojaré a menos que te arrepientas. Pero nada. Y después agregó: puesto que desprecias las fieras, si no te arrepientes, haré que seas consumido por el fuego. Pero Policarpo respondió: tú me amenazas con fuego que quema por 1 hora y después de un poco se apaga. Pero ignoras respecto al fuego del juicio venidero y del castigo eterno reservado para los malos. ¿Pero por qué te demoras? Haz lo que quieras. Poco después la gente empezó a traer leña, los judíos especialmente, conforme a su costumbre, asistiéndoles con entusiasmo. Así Policarpo fue quemado vivo en una pira. Hermanos, Policarpo fue fiel a Cristo hasta la muerte. Policarpo fue fiel a Cristo aunque le costara la vida. Policarpo miró a Cristo y confió en Él en estos momentos trágicos. Policarpo entendió que aunque era pobre, realmente era rico. Policarpo atendió a la exhortación del Señor en el versículo 11 que dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Hermanos, Policarpo tuvo oído y oyó lo que el Espíritu decía a las iglesias. Policarpo venció y Policarpo vive eternamente con Cristo. Evidentemente, la salvación es del Señor, pero podemos creer que fue así. En el día del juicio final podemos confiar en que Policarpo no sufrirá daño en la segunda muerte, es decir, no será condenado eternamente, sino que vivirá por siempre con Cristo. Hermanos, damos gracias a Dios por testimonios de tantos mártires que nos exhortan y nos animan a seguir adelante. Pero la pregunta es: ¿y tú? ¿Y yo? Hermana o hermano que me escuchas, vas a pasarlo muy mal. La pregunta es: ¿estás dispuesto o dispuesta a pagar el precio? ¿Estás dispuesto a ser fiel hasta la muerte? El Señor hoy te dice: no temas, sé fiel aunque te cueste la vida, y yo te daré la corona de vida. Amén. Esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. Esperanza está en Jesús, en su justicia.
fuerte soy, solo Él, mi roca es, sobre la tempestad, Él es Rey. Cuando no puedo ver su faz, sé que su gracia es siempre igual. A la tormenta venceré, mi ancla firme está en Él. Mi ancla firme está en Él, en Jesús. Fuerte soy, solo Él, mi roca es, sobre la tempestad, Él es Rey. En su presencia voy a estar, sin mancha de Él vendré, justificado por la fe.
He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, y que era, y que ha de venir, el Todopoderoso. Amén. Oh Señor, te damos gracias por el privilegio de un domingo más, una semana más, haber podido oír tu palabra, haber alabado tu nombre, glorificado, adorado y exaltado el precioso nombre de Cristo. Gracias, Señor, porque a pesar de que no nos podemos ver como una congregación unida, junta, presencialmente, tú permites que podamos estar virtualmente, Señor, pero que nuestros corazones estén conectados a ti, que nuestra alma esté apegada a ti y que podamos buscar la unidad a pesar, Señor, de no estar juntos físicamente. Señor, ayúdanos a poder entender tu palabra. Lo que tú hoy nos has querido transmitir, Señor, ayúdanos a poder abrir nuestro corazón, ser sincero con nosotros mismos y entregarnos a ti como un pueblo santo, apartado, consagrado y Señor, ayúdanos a ser una iglesia que pueda buscar tu rostro, tu voluntad y la unidad. Gracias, Señor, por tu amor, por tu fidelidad y por tu bondad, Señor. Te pedimos que nos guardes, que nos cuides en esta semana de todo mal y nos ayudes a poder focalizarnos y centrarnos en ti cada día de nuestra vida que tenemos por delante. En el bendito y precioso nombre de Jesús, te pedimos que nos cuides, nos guardes y que nos despidas con tu paz y con tu bendición. Amén. Amo al Señor, pues ha oído mi voz y mi súplica.